UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Hola, bienvenidos a UPSA Podcast. Este es otro episodio de Aprendiendo Juntos. Mi nombre es Mariana Ríos, soy coordinadora de la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que además ha adquirido mucha relevancia en el contexto en el que nos encontramos. Vamos a hablar sobre desinformación, sobre su impacto en la sociedad y los desafíos que plantea tanto para la ciudadanía como para la democracia. Me encuentro hoy con tres invitados especiales. Desde España, de la Universidad de Navarra, nos acompañan hoy Jordi Rodríguez Virgili y Carmen Beatriz Fernández, ambos expertos en comunicación pública, en desinformación, que visitan Santa Cruz y la UPSA, muy especialmente por el contexto electoral en el que nos encontramos, pero también porque estamos trabajando en una investigación conjunta que forma parte del Observatorio Complutense contra la Desinformación. Y por eso es muy grato recibirlos. También me acompaña hoy Bruna Moreno, que ella es estudiante de Comunicación Estratégica y Corporativa aquí en la UPSA, está en su tercer año y es parte también del equipo de investigación que está trabajando sobre el análisis de la desinformación en este proceso electoral. Bienvenidos a los tres, es un placer tenerlos aquí. Muchas gracias. El placer es nuestro estar aquí con vosotros. Perfecto. Vamos a dar pie entonces a la conversación, si les parece. Quería retomar algo que comentaron el otro día en la conferencia que nos dieron aquí acerca de este informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial del 2024 que marcaba la desinformación como uno de los mayores riesgos a corto plazo, además, en nuestra sociedad. Y mi primera pregunta tenía que ver con ¿por qué se ha vuelto tan peligrosa la desinformación en nuestro contexto? Sí, efectivamente, pues llama mucho la atención, sobre todo que se identifique como principal riesgo global un fenómeno, primero que es nuevo, pero segundo que ocurre en un mundo absolutamente convulsionado, ¿no? Donde hay problemas muy grandes, muy evidentes, problemas bélicos, problemas ambientales muy serios, y que en el marco de esos problemas tan graves que tiene el mundo se identifique la desinformación como el principal riesgo a corto plazo, pues era una cosa de llamar la atención. Lo hacen porque fundamentalmente 2024 fue el año de este gran ciclo electoral donde la mitad de los ciudadanos del mundo estaban llamados a votar. Y eso ocurrió en un momento donde explota o se hace muy masiva la inteligencia artificial o las plataformas generadoras de videos, imágenes y lenguaje de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ellos consideraron que la combinación de esas dos cosas pues era un resultado pues explosivo. A la vista ya a mediados o terminando el año 2025, uno podría decir, bueno, en realidad no fue tan grave, en realidad la sangre no llegó al río, ¿no? Con un refrán castizo, pero sí han sucedido cosas que nos hacen ver esa combinación entre inteligencia artificial y elecciones y el subproducto de la desinformación como amenazas a la democracia. Y bueno, supongo que ahondaremos más en ello, ¿no? Pero aunque no fue tan catastrófico como se vaticinaba en enero del 2024, pues sí ha habido algunos incidentes que nos permiten tener las alertas activadas. Sí, sin duda. Y además también porque, claro, la desinformación lo que provoca puede desestabilizar las democracias, ¿no? Y no solo en política, la desinformación también afecta al mundo empresarial, al mundo de los negocios. Claro, la persona, el ser humano, para tomar decisiones libres necesita tener información fidedigna, ¿no? Información suficiente para poder actuar con libertad. Si esa información no es tal, sino que son bulos, son engaños, son mentiras, pues no podrá decidir con conocimiento de causa y, por tanto, su proceso de decisión no será bueno, ¿no? Y como decimos, muchas veces la desinformación no busca tanto que creas algo o que actúes de una determinada manera como socavar los cimientos de la democracia, ¿no? De la legitimidad, de la confianza en las instituciones, de la confianza en el sistema político, y eso, en el fondo, lo que es moverte el piso de la vida democrática en sociedad, en comunidad, que nos hemos dado y que es
como decía Winston Churchill, el peor de las formas de gobierno que nos hemos dado, ¿no? Descontando todas las demás. Y por tanto, que la desinformación afecte a la democracia es un problema de primera magnitud, y así lo reconocía el informe de riesgos globales, ¿no? Sí, y también señalaba este informe el hecho de que la desinformación estaba contribuyendo con este malestar social, ¿no? Vinculado también con estos riesgos para la democracia, la polarización social, que eso es algo interesante a mencionar porque dentro del trabajo que se realiza desde el Observatorio Complutense, en la metodología que estamos trabajando, existe esta categoría de narrativas, ¿no? Muy importante para entender quizás ya lo que está produciendo la desinformación, hacia dónde apunta y está generando narrativas polarizantes, ¿no? En esta polarización, ¿cómo estas narrativas polarizantes están afectando la opinión pública desde ya su experiencia? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué genera? Claro, yo creo que efectivamente la desinformación está muy relacionada con la polarización. Hay un libro de Moisés Naim, un autor venezolano afincado en Estados Unidos, que recomiendo obviamente, que habla de tres fenómenos íntimamente relacionados entre sí con la política actual, y que de una forma mnemotécnica muy clara habla de las tres P's, ¿no? Del populismo, polarización y posverdad, ¿no? Posverdad, que es la desinformación, y están muy relacionadas entre sí. Y efectivamente estas narrativas desinformativas muchas veces son narrativas polarizantes, ¿no? Que la narrativa es una narrativa dicotómica, de blanco o negro, conmigo contra mí. Dentro de la polarización hablamos de distintos tipos de polarización, fundamentalmente de dos. Lo que podemos llamar la polarización ideológica, que es la distancia entre las propuestas, los partidos, los candidatos políticos, de sus propuestas políticas, ¿no? De sus ideas, de su ideología. Que estén muy separados no tiene por qué ser malo, incluso es bueno, incluso podríamos decir es natural. La democracia lo que hace es gestionar la heterogeneidad, la diversidad. Que estén muy distanciados pues puede dificultar los consensos o llegar a acuerdos, pero bueno, si hay voluntad pues se sientan y se puede llegar a acuerdos. Yo a veces a los alumnos les digo, miradlo por la parte negativa, la falta de polarización. ¿Qué países son los que no tienen ninguna polarización? Pues por ejemplo Corea del Norte. No sé si alguno de los presentes querría ir a un sitio donde efectivamente no hay ninguna polarización ideológica. ¿El problema cuál es? El problema es la otro tipo de polarización, que es la polarización afectiva. Que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, y es el sentimiento o el afecto de simpatía, de empatía con el que piensa como tú, como el hecho de que comparte mis ideas, pues seguro que es buena persona, es alguien majo, y la antipatía o la distancia emocional con el que piensa diferente. Como piensa distinto a mí, seguro que es peor persona, o es malvado, o tiene unas intereses. Y eso sí que socava la convivencia. Eso sí que es un riesgo y un problema para la democracia, porque no nos ayuda a entender al otro, y como decíamos, la democracia es la gestión de la pluralidad, porque somos distintos, pensamos de formas distintas y tenemos que vivir juntos. Vivimos en comunidad, pues bueno, la democracia es la forma de intentar llegar a esos acuerdos, y cuando no se llega a un acuerdo, pues la elección del voto de la mayoría. Cuando esa polarización afectiva se mete en el debate político, es cuando eso socava la convivencia. Y ahí sí que es muy difícil llegar a acuerdos. Y esa polarización afectiva es también entender a veces la política como ese juego de suma cero, ¿no? Y con esos discursos dicotómicos que son también tan populistas y que tienen que ver también con las narrativas desinformativas, ¿no? De conmigo o contra mí. Claro. Y por tanto, si se entiende... Al final se acaba entendiendo la política como si fuésemos hooligans de fútbol, ¿no? Y viva mi equipo aunque pierda, y aunque juegue mal, pues son los míos, y al adversario, pues al enemigo ni agua, ¿no? Que decía Bilardo. Pues esa forma de entender la política es la que polariza de forma afectiva, emocional, y es la que creo que es dañina para la democracia. Sí, algo que... quizás. No, estupendo, profe. Bueno, únicamente que también se usa desde el punto de vista de la demoscopia, que cuando tú mides la polarización ideológica, preguntando cosas muy distintas de cómo mides la polarización afectiva. Es más fácil medir la polarización ideológica, porque tú dices, bueno, en una escala del 1 al 10, si uno es derecha y 10 es izquierda, ¿dónde te ubicas tú, no? O preguntas ideológicas sobre que te permiten identificar cuál es el cuerpo doctrinario, el cuerpo ideológico que tiene una sociedad, ¿no? La polarización afectiva es más difícil de medir, ¿no? Pero también se mide, y se mide con intensidad
y se hacen mapas de calor y básicamente lo que se pregunta allí son cosas mucho más prosaicas, mucho más cotidianas, ¿no? O sea, si tu hijo tiene que casarse con una muchacha que es judía o es negra o es del Partido Republicano, ¿cuál sería el menos malo, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas. Entonces entran pues prejuicios, claro, entran valores también, pero entran afectos y desafectos, que es lo que te permite medir esta polarización efectiva y otras cosas, ¿no? Por el estilo. Claro, muy interesante, y eso genera el malestar también, ¿no? Cuando apuntan a ese tipo de polarización, eso es lo que va a generar el malestar. Claro, porque también aquí ya no hay tanto consenso en los autores, en esto que hemos diferenciado la doctora Carmen Beatriz y yo, de polarización ideológica y polarización afectiva, hay un consenso en la investigación. No lo hay tanto, pero algunos autores hablan de un tercer tipo, que es la polarización social o cotidiana. Uh-huh. Es decir, cuando esa polarización está solo en los políticos, uh-huh, o en las élites, pues bueno, forma parte de una dimensión de la vida pública que es la política, pero hay más. El problema es cuando esa dimensión política pasa a la vida cotidiana de los ciudadanos, y cuando, que tiene que ver con la polarización también, que es la política de identidades, uh-huh, y cuando se hacen mega identidades y la identidad política y tu pertenencia a un partido o a unas ideas concretas marca tu identidad principalmente, y eso llega a afectar a tu vida cotidiana. Uh-huh. Y por tanto, yo que soy de un partido X, no puedo, y dentro de las preguntas que decía Carmen Beatriz en la demoscopia, claro, ¿usted le gustaría vivir en el mismo edificio o en la misma comunidad con gente del partido contrario a sus ideas? Claro. Y no estaría dispuesto. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar? No me gusta trabajar con gente que vote distinto. Y eso afecta ya a la vida cotidiana, como diría claro, Miller, a la vida cotidiana, a la vida social, y ya no es simplemente una dimensión, sino que afecta a todo, y eso sí que es también otro problema. Sí, es un problema muy difícil. Ahí estamos hablando del mundo polarizado, también de la democracia, y justamente tengo una pregunta ligada un poquito a eso, y bueno, soy generación Z, todo está en mi teléfono. Bueno, estamos en un mundo tan dividido, tan polarizado y tan complejo. ¿De qué manera esta comunicación política puede ayudarnos a recuperar esta confianza pública y también la cooperación social que hay? Sí, bueno, fíjate, esto tiene que ver también con el mundo de los medios y con el mundo de las herramientas que tenemos para comunicarnos entre todos, ¿no? Porque hace 40 años el mundo era mucho más sencillo en términos del abanico de medios y en términos de la fragmentación de medios que se usaban para identificar a las audiencias, ¿no? Cuando a partir de 2016 o de esas campañas del 2016 que conversábamos en la conferencia, se empieza a identificar un modo distinto de informarse, donde ya no tienes 4 o 6 o 10 medios, sino que empiezas a tener cientos y decenas de miles de pequeños grupos. Empiezas a entrar en una era de la hipersegmentación, donde cada grupo tiene una forma distinta de adquirir información y de consumir información. Entonces, esa época de la hipersegmentación también te genera unos medios y te genera la posibilidad de que tú, para informarte, consumas un menú de comunicaciones enteramente distinto al que consumen tus padres o al que consumen gente de tu generación, pero que está ideológicamente en otro extremo, ¿no? Entonces, eso que en su momento se vio como una de las cosas maravillosas de las redes sociales y de las posibilidades de tener muchos pequeños segmentos que atendían estrictamente a tus intereses, ahora se ve como un peligro porque carecemos de los referentes comunes, carecemos de espacios de intersección. Y los espacios de intersección son sumamente importantes en las sociedades porque son los elementos bases que te hacen comunidad, ¿no? Que son esas creencias compartidas, esas identidades comunes que te hacen tener espacios de comunicación genuina y de comunicación bidireccional, como comentaba también ayer el profesor Virgili, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, entre otras cosas, yo creo que esos espacios de intersección hay que crearlos y pueden fomentarse, ¿no? Y es muy importante fomentarlos, ¿no? Absolutamente, no, totalmente de acuerdo.
esa fragmentación del espacio público pues complica, ¿no?, la visión del espacio público. Y luego también desde la comunicación política a veces se entiende la política simplemente como una lucha por el poder, por llegar al poder y mantenerse en el poder, y no como servicio por el bien común y servir a la comunidad. Y se entiende, por tanto, la comunicación política simplemente desde una parte, o sea, creo que se confunde la parte con el todo, la parte que es la comunicación electoral por el todo que es la comunicación política. A ver si me explico. La comunicación electoral tiene unas dinámicas propias y concretas, ¿no?, que son dinámicas de juego de suma cero, ¿no? Si gana un candidato no puede ganar el otro, solo uno puede ser presidente, solo en España pues hay 350 diputados, no hay más. Es un momento de diferenciación, se trata de mostrar propuestas y por tanto de diferenciarnos. Es un momento donde también puede haber denuncias y campañas, podemos decir, negativas. Oye, hay que decir lo bueno que tengo yo, pero también lo malo, lo peligroso que son las ideas o las propuestas del adversario, porque puede ser un peligro para Bolivia estas ideas políticas porque nos pueden llevar a estos problemas, ¿no? Es un momento también de eso, de confrontación, de confrontar propuestas, de confrontar proyectos, de confrontar también personalidades del candidato. Una vez pasado el momento electoral, yo creo que la comunicación política, la dinámica tendría que ser de esa fase agónica a una fase más arquitectónica y constructiva. Es decir, bueno, los ciudadanos han repartido cartas, te han dado tantos diputados a ti, tantos tal, a este le han dado el Ejecutivo, a ti te han mandado a la oposición. Bueno, ahora la comunicación tendría que ser, como digo, más de construir consensos para generar confianza y trabajar en bien de la comunidad, ¿no? Y por tanto hay que cambiar un poco el chip y ser conscientes de que estamos en un momento donde lo que tenemos que construir son consensos suficientes, como decimos, para la vida en comunidad. Claro, hablamos del concepto de campaña permanente, que como casi todo en la vida, pues tiene una parte positiva, que es no te olvides de los ciudadanos, es decir, que los políticos no se dirijan a los ciudadanos o piensen en los ciudadanos solo cada 5 años cuando hay elecciones o cada 4 años, sino que la campaña tiene que ser permanente, siempre tienes que estar escuchando, siempre tienes que estar con ese carácter también persuasivo de los ciudadanos. Pero tiene una parte negativa, que es entender la política como juego de suma cero. Si es conmigo, pues al otro no. Y entonces entramos en esa polarización, entramos en esas narrativas digitales. Y entonces es también cuando estamos el uno contra el otro, al y tú más, y como dices, la generación Z, que tiene, tiene las preocupaciones que tiene. Muy importante lo que ha dicho Carmen Beatriz, tenéis otros medios de consumo muy diferentes, ¿no? La fragmentación del espacio público, claro, antes había 2, 3, 4 periódicos, 3, 4 emisoras y varias televisiones que y ahora fundamentalmente... todos emitimos información. Ahora todos emitimos información y los canales que tenemos de consumo son totalmente distintos. Si sacásemos ahora nuestros teléfonos en cualquier red social, yo sigo a una gente, vosotros a otros, y los oyentes que están escuchando, que comparen sus redes con los otros, ¿no es? Y entonces cada uno hacemos nuestro menú exclusivo, seguimos a nuestra gente, vemos los vídeos que solo nos interesan, reforzamos nuestros sesgos, hay ese sesgo de confirmación donde buscamos que la gente nos dé la razón. Y como decía Carmen Beatriz, al final acabamos creando sociedades donde una parte no sabe absolutamente nada de la otra, y donde no entiendes la forma de pensar, los problemas del otro, ¿no? Y nos aislamos cada vez en núcleos más cerrados, burbujas más cerradas, ¿no? Y falta la vida en comunidad, ¿no? La vida en común y ese bien común, que tenemos que seguir fundando. Sí, y para que haya democracia tiene que haber información. Entonces, ¿qué implica tener a una ciudadanía bien informada? Yo creo que es fundamental, por eso siempre decimos, es algo más que un lema cuando hablamos y decimos, sin periodismo no hay democracia. El periodismo es el que tiene la función social de otorgar la información suficiente, la información relevante a los ciudadanos para que puedan tomar esas decisiones en libertad, ¿no? Si la democracia se basa en la idea de libertad, donde los ciudadanos elegimos libremente a nuestros representantes, donde tomamos nuestras decisiones políticas con libertad, necesitamos una información fiable, cierta, verídica, para tomar esas decisiones. Pero eso en cualquier orden de la vida, político, empresarial, familiar. Si tenemos información sesgada o falsa información, nuestras decisiones van a estar equivocadas, ¿no? Porque vi una imagen que pusieron en la charla que dieron, que decía, ¿cómo sabes si una noticia es falsa? Si yo estoy de acuerdo o no con ella. Claro, entonces, actualmente se ve mucho eso. Ese es lo que llamamos el sesgo de confirmación, ¿no? Porque como refuerza mis ideas previas, mis planteamientos previos, pues entonces tiene que ser verdad. Y además me expongo más a esas noticias, y cuando me llega algo por cualquier canal, no vamos a decir aquí publicidad, pero por cualquier red social me llega esa información, si refuerza mis ideas previas, mis creencias previas, pues tiendo a creérmelas y tiendo a compartirlas. Si va en contra de mis
creencias previas, pues digo, sospecho. Digo, cuidado, ¿esto de qué es? Bueno, en todo caso, no lo voy a compartir, lo voy a dejar ahí, ya voy a cerciorarme si esto es cierto o no. Claro, y tiendo a recibir más de eso porque así funciona también la Sí, dinámica, Claro, ¿no? luego las redes sociales, Claro. los algoritmos, ese editor invisible de las redes sociales, lo que quieren es que estemos más tiempo con ellas y por tanto tienden a reforzar también. O sea, si ya hay, podemos decir, por condición humana, porque es lógico y normal que nos gusten más las informaciones que refuercen nuestros contenidos, eso ya lo vio la escuela de Yale en los años 40, ¿no? Hay una exposición selectiva y hay una percepción selectiva, no nos exponemos a los medios de cualquier forma, sino que compramos un periódico porque estamos más alineados con él, y la percepción de la realidad también es selectiva, y si no podríamos hablar de fútbol y si se ha visto penalti o no penalti. Claro, eso ahora por tanto es condición humana, podemos decir, es lógico. Se ve reforzado por los algoritmos que te seleccionan ya previamente en función de tus comportamientos previos en esa red social para darte aquello que refuerza tus sesgos. Te premia con tus propios sesgos y creencias y prejuicios, ¿no? Porque Claro, al final, pues, eso es lo peligroso. Pero una cosa en la que nosotros insistimos mucho es que la desinformación, la manera de combatirla no es creando normativas ni penalizando la desinformación, sino la manera más saludable de combatir la desinformación es generando buena información. O sea, cuando tú tienes información de calidad, es la mejor manera de luchar más frontalmente contra la desinformación. Con la desinformación. Siempre decimos que la desinformación se combate con información, ¿no? Y por tanto hay que reforzar todo aquello que dé buena información a los ciudadanos, ¿no? Y hay que formar buenos periodistas y apoyar el buen periodismo, ¿no? Y en las redes sociales lo mismo, el comportamiento, como tú decías, todos somos emisores. Lo podemos ver desde el punto de vista negativo. Todos somos fuentes de desinformación si queremos, o todos podemos ser generadores de buena información, ¿no? Y compartir en las redes sociales pues buenas lecturas, buenas referencias, información que aporte valor a la comunidad que te sigue. Puede ser tu familia, tus amigos, o puede ser muy amplia, porque potencialmente es muy amplia. Si tú agregas valor a la red, tendrás unas buenas redes, y por tanto también está en nuestra responsabilidad favorecer esa buena información, ¿no? Totalmente. Ahí podríamos hablar de actores clave de la información en la sociedad, pero tomando en cuenta este panorama que hemos estado mencionando, ¿no? Fragmentado, en el que ha habido mucha transformación, pensando específicamente en el periodismo, que se ha transformado mucho con las nuevas plataformas, esta ecología mediática actual, ¿qué desafíos se enfrentan hoy tanto los medios de comunicación desde el periodismo en la transformación que ha vivido, también como instituciones públicas o privadas para aportar a una información veraz en la sociedad, ¿no? ¿Cuáles serían estos principales desafíos que enfrenta hoy para lograr eso, ¿no? Como actores clave? Yo diría que hay varias claves, pero planteo dos reflexiones, ¿no? Una, la función del periodismo sigue siendo la misma, no ha cambiado, ¿no? Que es dar esa información para que los ciudadanos puedan actuar en libertad, que es controlar el poder político, ¿no? Ese perro guardián sigue estando, y luego la de dar el contexto suficiente para entender lo que está pasando. Lo que sí que creo es que precisamente como ha cambiado el ecosistema mediático, esa función tiene otro carácter. Lo explico con un símil que utilizaba un periodista español. Es decir, antes el periodista era el que buscaba el agua donde no había agua, el que buscaba y tenía información donde el agua escaseaba, y él sabía dónde había agua, encontraba esa información y la compartía. Claro, ahora lo que tenemos es un tsunami auténtico. Lo que tenemos es, desgraciadamente lo hemos visto en España hace poco, pues una dana, ¿no? Hay inundaciones. Y sabemos que cuando hay una inundación, cuando hay un tsunami, cuando hay una dana, lo que escasea es el agua potable. Hay mucha agua, pero falta agua potable. La labor del periodismo hoy es, dentro de este contexto informativo que está lleno de contenidos de todo tipo, muchísimas opiniones, de entretenimiento, de ficción, de no ficción. Estamos sometidos a muchísimos contenidos de diverso tipo y condición. La función del periodismo es filtrar y ver de todo ese ruido y de todo ese contexto de tanta contenido, cuál es la información relevante, cuál es la información fiable, cuál es la información buena. Por tanto, la función sigue siendo la misma, pero ha cambiado radicalmente. Tú ya no eres simplemente el que tiene el scoop o la noticia ahí donde no hay, sino es con todo este ruido de quién me puedo fiar, quién es el que va a tener procesos de verificación, de que tiene fuentes fiables, y esa es la labor del periodismo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que le toca al periodismo es filtrar ese agua donde hay mucha agua impura y por tanto no bebible. Eso, una primera reflexión. Y la segunda, se me ha ido con la primera.
No, muy Pero buena, bueno, bellísima la metáfora, muy potente, No es mía, muy explícita. ¿De quién es? De Iñaki Gabilondo, un periodista muy conocido en muy España. claro. Es muy buena, muy clara, muy gráfica. Es antiguo alumno de la Universidad de Navarra y vino a compartir con los chicos, con los alumnos de la universidad, bueno, y con los profesores, y hizo este símil que me pareció también muy brillante. Pero, digamos, para aportar a la segunda reflexión, no sé si iba por allí, pero podría ser, yo creo que también en las formas de la política y en los espacios de la política y en los sistemas de la política se puede propiciar un sistema más colaborativo, porque al final, aunque la esencia de la política durante las campañas sea la competencia, yo creo que hay fórmulas de fomentar lo colaborativo que tiene que ver con la creación de estos espacios de intersección, y algo de esto tiene también que ver o puede hacerse a través de la modificación de los sistemas electorales. O sea, nuestros sistemas electorales, particularmente en Latinoamérica, van mucho a lo competitivo, ¿no? Entonces tenemos casos, por ejemplo, Bolivia puede ser un caso, pero el caso más gráfico es, por ejemplo, el de Perú, que tiene una proliferación enorme de distintas candidaturas, y entonces los procesos de información del elector de qué está pasando en esa primera vuelta con 15, 20, 30 o 50 precandidatos que hay ahora, por ejemplo, son mínimos. No hay encuestas que te pueda diferenciar qué es lo que va a pasar allí. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que los más gritones, los más conflictivos son los que terminan generando mayor atención y terminan siendo esas piezas muy polarizantes las que pasan a segunda vuelta. Bueno, si tú tuvieras un sistema electoral más bien basado en voto ranqueado, donde tú puedes votar no por una persona, sino por varias, mi primera opción es esta, mi segunda opción es esta, mi tercera opción es esta, como se está experimentando ya en varias ciudades de los Estados Unidos. En Nueva York se está votando así, en algunos sitios de California se está votando así, en Australia se vota así. Eso te potencia un espacio colaborativo entre los actores. O sea, yo no voy a decirle 4 groserías a mi adversario porque yo sé que puede ser la clave en una futura negociación después de que pasemos este primer sistema ranqueado. Entonces, creo que hay que explorar esas cosas que pueden sonar muy novedosas y muy distintas a lo que estamos haciendo ahora en nuestros sistemas electorales en Latinoamérica, pero que son muy fáciles, o en la teoría, de nuevo, la teoría es una cosa y la praxis es otra, pero como concepto es muy fácil de desarrollar cuando tú tienes tantos sistemas informáticos, porque lo complicado de todo esto era sacar las cuentas, ¿no? Cuando tú no tenías computadora al alcance, pero ahora puede hacerse perfectamente y son sistemas electorales que te posibilitan más la colaboración entre los actores, y eso va aguas abajo, implica también colaboración a la postre en la sociedad, ¿no? Y estos espacios de construcción de comunidad. Sí. No, muy interesante esto. Muy interesante porque no vemos, aquí al menos en Latinoamérica y en Bolivia en específico, no vemos mucho esta colaboración en el ámbito de la comunicación política, para nada. Y que estamos viendo que se está votando, por así decir, al menos malo. Es que el otro es peor, ¿no? Y por no hablar a lo mejor de... Pero bueno, se vio en Estados Unidos, ¿no? En la victoria de Trump, una de las claves para entender la victoria de Trump, sobre todo en 2016, incluso en 2020, es que la alternativa era peor, ¿no? Es que Hillary, bueno, no creo mucho en el candidato, efectivamente no, pero bueno, es que la alternativa tiene otras ideas, son distintas. Entonces, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, 2 candidatos estaban por debajo del 50% de aprobación antes de las elecciones, ¿no? Según las mediciones de Gallup. Entonces dices, bueno, va a ganar un candidato que no cuenta con ese respaldo en un sistema mayoritario, donde hay que votar a 2 candidatos, pues ninguno de los 2 tiene el 50% de respaldo. Pero bueno, como la alternativa es peor, entonces al final acabamos eligiendo el menos malo y eso degrada. Aparte de que, claro, la confrontación que funciona, esa confrontación polarizante del otro es crispante. Claro, cuando tú tienes ese voto ranqueado, tú dices, bueno, creo que puede ser es muy buena propuesta esta de, muy interesante, de buscar también soluciones también estructurales y normativas que ayuden y que premien, ¿no? Porque al final, cuando preguntabas, claro, de la comunicación política, es que muchas veces, y lo comentamos, ¿no? El problema es que funciona a corto plazo. ¿No? O sea, la polarización funciona a corto plazo. Las campañas negativas funcionan a corto plazo. Entonces, los insumos o los inputs que tienen los políticos para salirse de ese cortoplacismo y de pensar en políticas que estábamos comentando, ¿no? De pensar en el bien común. Y dices, sí, muy bien, pero tengo que ganar la campaña. Y esto funciona. Entonces, es más complicado. Y buscar
como decía la doctora Carmen Beatriz, esas herramientas que permitan crear esos incentivos que ayuden a la colaboración más que a la confrontación son positivos. Se me quedó mucho lo que dijo, que justamente en debates que vimos anteriormente, ¿qué es lo que se nos queda? Los gritos, los insultos, todo eso. Igual en Internet, ¿qué se nos queda? La noticia, está mal dicho, noticia falsa, un término impropio, y justamente eso me encantó, que es desinformación ahora, muy apropiado. Entonces, ¿qué se nos queda? Esa desinformación que es amarillista, retrata mal a algunos candidatos, otras cosas. Entonces, si uno está rodeado el 90% de eso, ¿cómo vas a poder quedarte con el 10% que es información verídica? No la vas a recordar. Entonces, ¿cómo podemos combatir esta analfabetización mediática? ¿Cómo podemos impulsar desde universidades, desde medios de comunicación? ¿Cómo podríamos hacer para que esta comunidad, esta sociedad esté mucho más informada y sepa poder de diferenciar entre un contenido que sí me va a aportar y es verdadero a uno que no me aporta, está dañando y bueno, pasan 3 días y se me va a olvidar porque va a llegar otro? No, efectivamente, en la dinámica de las redes sociales y en la dinámica de exceso de contenidos, efectivamente lo que funciona es lo más emocional, o sea, es todo tan instantáneo, todo tan rápido. Sí. La competencia es tal, estamos en lo que llamamos la economía de la atención. Nuestra atención es limitada, y podemos decir cada vez más limitada. El tiempo que tenemos es muy limitado, sigue siendo el mismo, 24 horas al día, pero la cantidad de contenidos a los que estamos sometidos es increíble, es inmenso. Entonces, ¿cómo consigues esa atención? Pues al final es eso, pues el zasca, lo más llamativo, lo más impactante, lo más... Repetir. Y entonces al final acabamos en una cultura muy emocional, ¿no? Lo más emotivo llama más que lo racional, que necesita más tiempo, que necesitas pensar, reflexionar, que es más arduo, que necesitas... Entonces, en esta aceleración del tiempo, lo emocional se impone. Y las redes sociales son tremendamente emocionales, y entonces estamos cayendo en ese giro afectivo y en esa democracia sentimental que hablan distintos autores. Entonces, aquí es fundamental lo que dices, ¿no? Antes decíamos, la desinformación se combate con información. Y la desinformación se combate con formación. Sí. Y una de ellas es la alfabetización mediática. Es decir, tener una ciudadanía formada para poder estar informada. Y enseñar también a los ciudadanos cómo utilizar los medios de comunicación, cómo utilizar las herramientas tecnológicas, qué es lo que le puedes pedir, qué no, tener esa crítica o espíritu crítico constructivo, ¿no? Saber plantearte por qué esto puede ser verdad, oye, esta fuente si es fiable o no, esto que es una captura, por qué es una captura y no me lleva el enlace. Bueno, hay una serie de herramientas que nos ayudan a detectar o al menos sospechar esa desinformación. Y eso tenemos que formar a los ciudadanos, ¿no? Formarlos. Y yo creo que es un aspecto fundamental, la alfabetización mediática. Toda apuesta que hagamos por la formación y por la alfabetización mediática y digital, estaremos caminando en la buena dirección. Justamente es lo que estamos haciendo ahorita, que yo, antes de estar en este proyecto, veía noticias en internet o veía memes, veía cosas sobre candidatos, sobre cualquier tema en general. Decía, es algo falso, y lo pasaba. Pero no me ponía a pensar cuál es el objetivo, a quién está dañando, por qué se hace, cómo va a repercutir en mi círculo, en la sociedad en general, porque no todos son como yo que, es falso, lo paso, digamos. Entonces, algunas personas la creen. Y eso me parece totalmente cierto. ¿Cómo se combate? Formando. He aprendido un montón en esta época, entonces igual me gustaría que los jóvenes, si tienen oportunidad de entrar a proyectos así, igual lo hagan, porque esta ha sido una pasantía que me llegó así de la nada y la verdad que si pudiera tomarla otra vez, la tomaría porque aprendí mucho y espero que esto de aquí no deje de ser un trabajo, sino que en el día a día tenga esa capacidad de poder procesar esta información y ver si me hace bien o si le hace bien a los demás para compartirla o no. Sí, yo creo que no te llegó tan de la nada porque es una gran estudiante, o sea que hemos pensado en ti específicamente. Muchas gracias. Para instruirte, ¿no? Sí, no sé si al respecto, Carmen Beatriz, quedó algo que quisieras comentar. Sí, estupendo que hayan aprendido y creo que es clave, ¿no? O sea, hay muchos estudios que te evidencian, bueno, tú eres muy jovencita, pero la gente mayor que suele ser más vulnerable a la desinformación digital también puede aprender, ¿no? Hay un estudio hecho por la universidad, un estudio cuasi experimental donde se hicieron unas lecciones por WhatsApp en un formato, digamos, poco ortodoxo de educación digital contra la desinformación, y ellos evidenciaron que la capacidad de aprendizaje en grupos de tercera edad era gigantesca, ¿no? O sea, que es la famosa tía del WhatsApp, que siempre te manda cosas desinformantes, puede ser educada la tía del WhatsApp, ¿no? Entonces, esto es clave porque
Bueno, nosotros, el profesor Rodríguez Virgil y yo hemos hecho una investigación en este tema de la vulnerabilidad digital y hemos encontrado que fundamentalmente son dos las variables que afectan. Una, que la gente que se informa mucho digitalmente es más susceptible de estar desinformada. Y dos, la que tiene un menor nivel educativo formal, pero también un menor nivel de alfabetización digital, ¿no? Entonces, esa combinación es lo que hace que seas más susceptible de sufrir los embates, los rigores de la desinformación. Puede revertirse y... Eso es muy importante saber que se puede revertir, ¿no? Y que bueno, hay sociedades que ya lo están incorporando en los niños chiquitos, en los programas educativos de educación primaria, ¿no? Y eso hay que ver el estudio, la investigación comparada. El país donde más se está aplicando esa alfabetización mediática de una forma arreglada dentro de los planes de estudio de los colegios, que es Finlandia, es donde hay menos desinformación y donde hay menos desconfianza en el tema político. O sea, que hay datos que corroboran esto que estamos defendiendo. Que pueden guiarnos en un camino, ¿no? Claro. De trabajo, que me parece muy interesante. Y esa alfabetización mediática se hace en todos los grupos de edad, ¿no? Como tú decías, en la universidad, aquí con los compañeros de la universidad, de todos los grados, pero se puede hacer con las personas mayores, como fue ese estudio que hicimos en la escuela, en las distintas cooperativas, en los distintos gremios. O sea, se pueden hacer muchas campañas para que la gente aprenda a utilizar las redes sociales, el mundo digital y también los medios de comunicación. Sí. Claro, somos seres pensantes, no llegamos a una edad y decimos, bueno, a partir de hoy ya no aprendo más. Entonces, uno aprende todos los días de la vida. Tiene que seguir aprendiendo todo el tiempo, sí. Y además eso, con todo lo que está cambiando el mundo... Tal cual, uno no se puede quedar atrás. Obligatorio, sí. Fíjate que decimos que en la primera generación, donde la generación Z nos estáis explicando cosas a los mayores, ¿no? Por lo general, la historia de la humanidad, la persona mayor tenía más experiencia, también más conocimiento y enseñaba a los más jóvenes. Y de repente llegamos a una generación que sois vosotros los que nos enseñáis a nosotros a cómo se utiliza y cómo se hace. Yo a mis hijos les pregunto, bueno, espera papá, no, ya esto ya me encargo yo, ya te gestiono cómo... Y sois más te rápidos, arrancan más el ágiles. teléfono para hacértelo. Exacto, te lo hacen en 2 minutos y tú que tiemblas en cada orden que hay que dar, ellos cogen y son estos cambios que la tecnología avanza y por tanto el conocimiento y la adaptación también tenemos todos Tal que cual. estar. No hay que tenerle miedo al internet, a las redes sociales, es algo que le digo a mi mamá siempre, que te aparece algo, léelo. O sea, lo peor que puedes hacer es decir sí o no. Solo tenés que leer. Es la única forma para poder aprender. Creo que las redes sociales y el mundo digital es un gran avance y son herramientas. Y como toda herramienta podemos utilizarlas para bien o para mal. Y tienen un gran potencial. Y ese potencial enorme lo podemos utilizar para bien o para mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahogar el mal con abundancia de bien, ¿no? Que decíamos. Y entonces, creo que sí que en las redes sociales yo he aprendido muchísimo, he establecido contactos personales que luego cuando se desvirtualizan, pues tienes ya una preparación previa. Pero creo que efectivamente las redes sociales no hay que demonizarlas. Hay que buscar bien a quién sigues, a qué personas sigues, a qué cuentas sigues, que te aporten valor y tú también generar valor positivo, ¿no? Cuando tú ves, oye, pues esto qué interesante, qué bueno esto que he leído, pues lo voy a compartir en mi red social, ¿no? Y no solo redes sociales ahorita que tienen ese impacto, también la inteligencia artificial que puede ayudarnos tanto a detectar como a amplificar esta desinformación. Entonces, no hay que tenerle miedo, sino hay que aprender a utilizar estas herramientas porque nos ayudan a crecer tanto personal, profesionalmente y ayudar a que nuestra sociedad crezca. No, bueno, Carmen Beatriz puede hablar más de inteligencia artificial, que sabe mucho más que yo, pero claro, si hablamos del potencial, el potencial de la nueva inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, es tremenda. Y nos va a mover de nuevo el piso, ¿no? Y va a cambiar mucho las profesiones y desde luego las profesiones relacionadas con la comunicación, porque esta inteligencia artificial genera contenidos, ¿no? Y por tanto, lo que no podemos hacer es la técnica del avestruz. Esto no va conmigo, esto no me afecta, yo voy a seguir igual y bueno, sé que hay algunas cosas por ahí y hay gente... No. Entonces, de nuevo, tenemos que formarnos, tenemos que aprender a utilizar esa inteligencia artificial generativa y tenemos que ver dónde ayuda, dónde complementa, dónde efectivamente nos hace más humanos, dónde podemos cosas que son técnicas, que no nos humanizan, que no nos hacen ser mejor personas y que nos pueden ayudar mucho en nuestra labor diaria, sea la que sea, pues apoyémonos en esta inteligencia artificial. Lo que no puede sustituir o lo que no puede servir es para hacer daño, pues creando contenidos falsos que denigren, que ataquen, que dividan, o sustituir lo que es propio del ser humano, ¿no? Ese pensamiento racional, ese humanismo, ¿no? Sí. Pero vamos, de inteligencia artificial sabe más la profesora Carmen. Tiró la pelota. Sí, bueno, estamos viendo muchas cosas también relacionadas con el nuevo discurso de la comunicación política, ¿no? Y lo estamos viendo no solamente en comunicación política en campañas, sino en comunicación política desde gobiernos, que es incluso más llamativo y más alarmante, y en la comunicación política incluso de la diplomacia, ¿no?
O sea, hay una diplomacia digital que se está moviendo cada vez más, anclada y aupada por inteligencia artificial y por generación de vídeos y de imágenes con inteligencia artificial, ¿no? Hay toda una diplomacia digital memética, que el ejemplo quizás más claro y más omnipresente es lo que está pasando desde la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Y sin duda es preocupante, nos cambia lo que nosotros tenemos como referente de lo que es el lenguaje diplomático, pero está allí, ¿no? Entonces hay que aprender de ello y hacerlo lo menos malo posible, ¿no? Sí, bueno, a ver, retomando un poco la idea de aprendizaje, yo quería llevarnos hacia otro ámbito en la conversación para ir cerrando y no extendernos demasiado, porque este es un tema muy apasionante sí. que además nos genera mucho interés ahora en el contexto electoral en el que estamos, en la investigación que estamos realizando, pero quería llevarlo un poco ya hacia el ámbito de la comunicación organizacional, la comunicación en instituciones públicas, privadas, desde la idea del aprendizaje otra vez, ¿no? ¿Qué puede aprender la comunicación organizacional de este trabajo tan importante que se realiza desde la comunicación política en la reputación, la credibilidad, la confianza y la estrategia también, ¿no? ¿Qué podría aprender la comunicación organizacional de esto que ustedes están trabajando? Yo creo que son mundos muy conectados porque al final la realidad que es la comunicación es la misma para los dos. Luego sí que se especifica por los contextos, por los actores. Bueno, hay cosas que son muy comunes y otras cosas que son más específicas de cada ámbito, ¿no? El público y el privado, o el público y el empresarial, o el político y el empresarial, ¿no? Nosotros en la Universidad de Navarra tenemos un máster de comunicación política y corporativa, donde lo vemos las dos cosas juntas, porque al final lo que es la estrategia de comunicación, entender la comunicación, los mapas de públicos, son muy parecidos. Y creo que los dos ámbitos tienen que aprender de unos de otros, ¿no? Creo que la comunicación corporativa puede aprender mucho de la política, que es a veces mucho más rápida, que es mucho más efectiva, y la comunicación política puede aprender mucho de la comunicación corporativa, ¿no? O sea, creo que son dos mundos que tienen que estar muy conectados y aprender muchos de otros, ¿no? Y yo creo que en ambos casos creo que hay que entender la comunicación desde un punto de vista estratégico, no solo táctico. La comunicación no es un añadido, es parte consustancial, o sea, forma parte de la sustancia de la política y forma parte de la sustancia del gobierno de una empresa o del gobierno de una entidad pública. Por tanto, no es un añadido, no es tomamos las decisiones y luego que venga el periodista y que vaya y lo cuente, sino que esa dimensión comunicativa tiene que estar en el proceso de toma de decisiones, igual que la dimensión económica o la dimensión jurídica. La dimensión comunicativa tiene que estar en la mesa de toma de decisiones. Es un aspecto estratégico fundamental en el mundo público y en el mundo corporativo. Y creo que hay que ayudar a pensar a largo plazo también, y por eso también hablar de la gestión de los intangibles, ¿no? Porque si no, tanto en la política como en lo corporativo se juega mucho a la corta, ¿no? Porque hay que sobrevivir y para llegar a largo plazo hay que pasar por el corto plazo, pero entonces introducir ahí elementos que un empresario entiende y que un político entiende, de conceptos de reputación, de generar confianza, de legitimidad de origen, pero también legitimidad de ejercicios. Todo lo que es la gestión de eso de los intangibles, por supuesto que está mucho más asentado el tema de la marca, pero todos los intangibles, todos los valores y activos intangibles de una organización tienen que ver mucho con la comunicación y permite alinear la comunicación con la gestión. Claro. Si la comunicación forma parte de la sustancia del gobierno, es lo que dices y lo que haces, porque la acción también comunica, no es solo la palabra, ¿no? Entonces tiene que ser coherente y consistente lo que dices con lo que haces, con lo que eres, ¿no? Con el propósito corporativo o el propósito político. Sí. Estupendo. Y un espacio que es claramente un espacio de encuentro entre la comunicación corporativa y la comunicación política son las crisis y cómo se gerencian las crisis, porque en 2025 son todas crisis 2.0, son todas crisis digitales. Entonces, las crisis te hacen entrar en unos tiempos vertiginosos, en un manejo de los tiempos muy distinto al manejo al que la comunicación corporativa está acostumbrada, pero que la comunicación política sí está acostumbrada, ¿no? Y entonces, por un lado, el manejo de los tiempos y por otro lado, la capacidad de incidir en la discusión pública que tienen las crisis corporativas hace que ese sea como que el espacio de encuentro natural entre ambas disciplinas, ¿no?
Bueno, muy interesante y un área de trabajo muy bonita. Sí, porque claro, las organizaciones no quedan fuera en momentos de crisis, sobre todo de todo esto que hemos estado conversando, la desinformación, ¿no? O sea, también incide en ellos, ahí está, no sé si hablar de cultura o este fenómeno de la desinformación del que hemos estado hablando. Y para terminar, quizás a manera de una reflexión para nuestros estudiantes, sobre todo pienso en ellos que espero que nos escuchen, ¿de qué manera podríamos sugerirles o qué consejo les daríamos para pensar en el profesional de la comunicación como un actor clave en este contexto desinformador? ¿Qué les sugeriríamos para incidir de manera positiva desde su profesión? Bueno, en parte lo que decía el profesor Virgilio antes, ¿no? O sea, el profesional de la comunicación tiene entre sus competencias ese velar por la reputación. Y hoy por hoy la reputación es el principal activo corporativo y incluso el principal activo en términos también en comunicación pública, ¿no? O sea, la reputación es lo que te posibilita a ti hacer ejercicio de gobierno, hacer políticas públicas. Si tienes una buena reputación como aval, eso te facilita mucho los caminos. Y en las corporaciones pasa lo mismo. Y la mejor vacuna contra una crisis es justamente tener la reputación. Y un profesional de la comunicación es, o un área muy importante es esa gestión de la reputación de la organización a la que está entregado, ¿no? Sí. No, pues yo les animaría, primero, que estamos en la era de la comunicación, ¿no? Y que la comunicación es fundamental en estos momentos y las empresas necesitan, y yo creo que empiezan a demandar buenos profesionales en la comunicación, ¿no? En esas relaciones con los distintos públicos, y generar relaciones de confianza y poder establecer esas conexiones con los distintos públicos. Y para eso, esa demanda o esa necesidad que tienen las empresas, o el sector público y el sector privado, lo que demandan son profesionales bien formados. Bien formados en dos aspectos. Hay que ser buenos profesionales en las dos dimensiones de lo que hablamos de la bondad, que es el querer y el poder, que tiene que ver con el querer, tiene que ver con la honradez, con la ética, y es un poco también de lo que hemos hablado, que la ética no es un añadido, sino que es la calidad de la comunicación, ¿no? Hay que ser gente honrada, que busque que la comunicación es verdadera, fiable, que busque unir, y por tanto hay que ser profesionales muy honrados. Pero también el poder, es decir, tener capacidad, saber dominar esos elementos técnicos, conocer esos principios, ser buenos profesionales porque dominan muy bien la disciplina, ¿no? Entonces necesitamos profesionales muy bien formados en esos dos aspectos de lo que llamamos un buen profesional. Una buena persona y un buen profesional, y un profesional que domine bien las estrategias, las técnicas, los contenidos propios de la comunicación. Excelente. Bruna, no sé si quieres comentar algo más. Estoy muy agradecida por la oportunidad de poder conversar con ustedes, todo el conocimiento que nos están brindando en estos pocos días que están acá, y en esta charla igual he aprendido un montón, y espero que todas las personas que nos miren igual aprendan demasiado y se animen también a ser agentes en contra de la desinformación, porque así podemos crecer como sociedad y como comunidad. Bien, perfecto. Muchas gracias. Yo también muy agradecida por tenerlos hoy aquí, porque nos acompañen, y esperamos que en una próxima vez podamos conversar también. Gracias. Muchas gracias. Gracias.